Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos al principio de la conversación? Puta. Puta. Vale. Este viaje arranca en el mar y se despide en un faro. Así que te quiero preguntar qué relación tienes tú con el mar. Tengo una relación a distancia contemplativa desde la grandeza, pero soy una mujer de tierra adentro. Soy una mujer castellana, entonces evidentemente no soy una de las mujeres de los mares de la alicantina maravillosa Silvia Alemani. Soy más bien una mujer de molinos de viento. Soy una mujer mucho más cercana a Quijote que a cualquier marinero. Entonces, para mí el mar es esa grandeza, como cuando te sientas viendo una obra de Picasso, por ejemplo, que dices, bueno, qué belleza, ¿no? Pero puedo vivir sin el mar, puedo vivir sin el mar. En cambio, no puedo vivir sin Castilla, Sin los sin campos los de grandes Castilla. campos, sin el olor de Castilla, las tierras, el color y esos molinos que ahora, bueno, son maravillosos, ¿no? Toda la energía eólica castellana de esos molinos que retrataba tan bien Cervantes en su Quijote maravilloso. ¿Qué se veía desde la ventana de tu casa de la infancia? Tierra, campo donde jugábamos, donde éramos libres, donde íbamos a jugar con... yo estaba rodeada de chicos, de muchos chicos, entonces jugábamos al churrobá, al escondite, algo maravilloso que no ves ahora. Ahora los campos, las tierras, los parques están vacíos. Los chicos están y las chicas con los móviles en sus casas. Y ahí jugábamos, nos relacionábamos, nos reíamos, no había tiempo. Era todo ese espacio para nosotros solo y era simplemente cuando salían todas las madres a merendar, que llevaban la merienda ahí, ¿no? Y cogías la merienda y seguías trabajando. Jugando. Yo te he dicho que no soy mujer de mar, pero sí soy mujer de río, porque lo que hemos tenido la gente del centro, de la meseta, ¿no? De Castilla, han sido los ríos. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo el río Alberche como una cosa maravillosa en mi vida, donde mi tío pescaba truchas, donde nosotros cogíamos cangrejos y los cocinaba mi padre y mi madre, donde mi madre y mis tías bailaban el bimbó y donde íbamos todos los fines de semana, con todos los primos, con las tortillas, con los filetes empanados. Entonces, el río sigue siendo una cosa muy importante en mi vida. De hecho, ahora yo tengo una pequeña casita en Galicia, al lado de un río que ya no hay tanta gente, porque efectivamente ya la gente no va a los ríos, pero que tiene una pequeña playita y a mí me gusta mucho, me gusta el sonido también de los ríos. Llévame a la panadería de tu pueblo, Villalonga de la Sagra, y dibújame esa escena en la que estáis haciendo magdalenas, tu madre y tú. Bueno, es una de las escenas más bonitas de mi vida, porque mi madre, nosotros éramos 6 hermanos y yo nunca tenía a mi madre, porque mi madre tenía 6 hijos, entonces había que compartirla con muchos hijos, con la cotidianidad, trabajaba fuera de casa, trabajaba en casa, no tenía tiempo. Disculpa, ¿trabajaba en el campo? No, No. no trabajaba en el campo. Entonces mi madre era para todos, yo la compartía. El momento de las magdalenas que íbamos con una cesta enorme a la panadería de Elena y nos poníamos a hacer magdalenas y entonces mi madre me contaba cosas y hablaba con ella y ese olor de las magdalenas, que además las dos nos poníamos a comer las magdalenas calientes y nos poníamos moradas a comer magdalenas calientes. Yo ahora no podría, vamos, ni una magdalena directamente, pero con mi madre compartía esos momentos y la tenía para mí. Para mí era más importante mi madre, tener a mi madre en esos momentos de que me hablaba, que se reía conmigo, que me miraba y me veía y me escuchaba a mí, más que las magdalenas. Y se lo he dicho y me dice, ¿por qué nunca reclamaste esos espacios? Porque no los tenía. Y entonces era el momento de las magdalenas. ¿Quién viene? Yo. Siempre yo. Y luego íbamos con la cesta, las magdalenas, que yo me había puesto, vamos, hasta las trancas de magdalenas. Bueno, este pueblo de Toledo tenía cine. Tenía un pequeño cine, Tenía sí. cine. El cine de Ginés, sí, sí, que sobre todo llevaban películas de Kung Fu, de Bruce Lee y cosas de esas. Yo no recuerdo haber visto... sí, fíjate, vi, que además para mí me parece maravilloso, ¿no? Mary Poppins, bueno, pues de repente esas películas maravillosas,
que las veía en ese cine, pero sobre todo se veían muchas películas muy machiruleras, pues eso, de kung fu, de no sé cuántos, y era el sitio donde ibas con tus amigos, donde ibas con tu primer ligue en el pueblo, porque además en ese cine, en la parte de adelante la gente veía la peli y en la parte de atrás pues la gente se daba los morreillos y los besos en el cine, porque no es como ahora que la gente tiene coche, no había dónde. El cine de Ginés, ahí es donde la gente hacía lo que podía. Vale, ¿tú sabías qué querías ser de pequeña? ¿Alguna vez lo comentaste en casa con las amigas? ¿O tú qué soñabas ser cuando eras pequeña? Yo soñaba irme de mi pueblo. Mm. Primero porque de repente mi pueblo era muy pequeñito, y yo era la más alta de mi pueblo. Pero la más alta, es decir, el siguiente más alto de mi pueblo era mi hermano y el otro era mi otro hermano. Entonces yo cuando me ponía en la taquilla del cine de Ginés veía hasta la taquillera, porque todo el mundo era mucho más bajito. Entonces yo era, me acuerdo que una vecina, mi madre, le decía, tu hija, con lo mona que es y tan alta, no va a conseguir novio nunca. Y yo no es que quisiera tener novio, ni me lo había planteado. Simplemente me parecía muy pequeño mi pueblo. Me parecía que había demasiada frontera alrededor de mi pueblo. Yo quería salir, quería viajar. ¿Qué quería hacer? Me daba igual. Yo quería salir, viajar, ver mundo, ir a otros lugares. Es decir, como siempre he leído muchísimo, de repente las aventuras, sitios, conocer, viajar, conocer gente, gente encima alta también. Hay otra gente alta también en otros lugares. Habrá un novio de mi estatura, que te juro que no me interesaba lo de los novios, pero es verdad que me pasaba, y cuando iba al pueblo de al lado siempre que me veían decían, ¡hala, qué jirafa! Entonces, eso era un poco frustrante, la verdad. Bueno, dime una cosa, pero quiero que me cuentes solo una anécdota, no que lo desarrolles. En el pueblo había río, en el pueblo había campo, en el pueblo había panadería, había cine y había un puticlub. En el pueblo no había río, íbamos a otro pueblo, a Escalona, había campo y había a las afueras de mi pueblo, a la derecha, había un puticlub. En el pueblo de al lado otro, en el otro otro, es decir, en Castilla-La Mancha tenemos ese récord horrible de tener muchos puticlubs. Claro, la reflexión es porque si tenemos muchos puticlubs es porque hay mucha gente que utiliza y que demanda esos puticlubs y que está normalizado y que nadie se preguntaba. Si hay puticlubs es porque hay hombres que van a esos puticlubs. Vale, pero cuéntame lo de las papeletas para el viaje a Mallorca. Bueno, es que eso fue muy gracioso. Era una premonición ir a vender papeletas a ese club para irme de viaje a Mallorca. Mi pueblo era muy pequeño y el que tenía más familia se llevaba el gato al agua, pero si no tenían mucha familia no había donde vender papeletas. Yo creo que lo mío estaba predestinado bueno, estar al lado de estas mujeres que, fíjate, mi pueblo era una de las poblaciones más cercanas, había 2 pueblos más cercanos a ese club. Yo nunca vi a esas mujeres caminar por mi pueblo, nunca, nunca. Y te estoy hablando de que en esa época no había trata, supuestamente esas mujeres eran libres. ¿Pero dónde iban? ¿Dónde estaban? No iban a la mercería, no iban a comprar. Al supermercado. No. No salían el domingo. No salían. No iban a misa. No salían. Es decir, no salían. Y si hubieran salido, imagínate que en todos esos pueblos donde había un puticlub, si esas mujeres hubieran caminado por los pueblos, ¿qué las hubiera pasado? Las hubieran seguramente insultado, etcétera, etcétera. Y claro, nadie pensaba, ¿pero quién va a ese club? Entonces, bueno, yo creo que esa es una reflexión que he hecho luego, pero fíjate que es curioso que cuando yo me vine a Madrid... Pero espera, pero vendiste las papeletas del viaje Vendí a Mallorca. Vendí las papeletas. Y estuviste ahí hablando con ellas. Se las compraron todas. Lo mío era una premonición totalmente. Vale, paramos aquí. Nos vamos a Madrid, ¿no? Sí. ¿Qué te hace llegar a Madrid? Me hace, bueno, primero a estudiar y segundo, yo ya te lo he dicho, es decir, me decían, ¿qué quieres ser de mayor? Irme de mi pueblo. Pero te vienes con una mano delante y otra detrás, te ficha alguien bueno, de modelo, no, te entras eso a hacer después, anuncios. O sea, vine a estudiar, vine con una motito y nada, bueno, pues en una discoteca, en Joy Eslava, hace 1000 años, hacemos un desfile y te regalamos 2 pantalones Lois. 2 pantalones Lois, 6 hermanos. Yo llevaba los pantalones de mi prima Esperanza que me quedaban. O sea, cuando yo veo lo de los pantalones pesqueros, es que me dan alergia, porque yo siempre llevaba los pantalones de mi prima y me quedaban cortos, con lo cual, ahora que me están haciendo un smoking para los Goya, me dicen, corto, no, largo. O sea, yo no quiero llevar ya nada corto en mi vida.
Y entonces me regalaban esos pantalones, que fue maravilloso. Yo dije, pues claro, ¿y tú sabes desfilar? No, pero yo por 2 pantalones desfilo. Y allí, bueno, pues me vio una señora maravillosa de una agencia que se llamaba Booking, Heike Ferrari, y me dijo, bueno, pues tú podrías ser modelo en Tokio, en tal. Bueno, 8 meses después yo vivía en Tokio, en Japón. Y la verdad es que fue una época maravillosa de mi vida porque me permitió viajar por el mundo entero, me permitió conocer a gente, hablar idiomas. No es lo mismo irte a trabajar a un país que cuando vas de vacaciones, integrarte, como yo estuve en Japón o en Milán, París, Milán. En París viviendo. Luego tu etapa televisiva, los programas de noche de fiesta, series de televisión. Pero antes de saber quién está detrás de esta puta, esta gata parda, y de entrar en la segunda, en la otra parte de su vida, yo te voy a poner una canción que yo creo que has tenido que cantar muchas veces. Creo, ¿eh? No sé. Cuando nadie ya te quiere. Oy. Cuando por ti nadie se muera. ¡Qué canción! Cuando desairada Tú llegues a mí, te adoraré. te adoraré. Cuando tu herida esté profunda. Y cuando nadie te confunda, Cuando estés cansada de sufrir. te adoraré. Te adoraré. Y te Daré misericordia. Te daré la gloria. Y jamás te dejaré. Te adoraré. Con tus penas y tu llanto. Con todo tu quebranto. Y contigo Moriré. Esta canción, Te adoraré, Bambino, que forma parte de la banda sonora de Demasiado Corazón, cantada por Manuel Bandera, que es una peli que cambia tu vida. Cambia mi vida totalmente. Sí. No porque salieras en ella, sino porque conoces a Eduardo Campoy. Conozco a Eduardo Campoy y me invita al estreno de esta película. Y esta anécdota creo que no la he contado en público jamás, nunca. Tiene una anécdota muy curiosa. Él me invita al estreno de esta película, que además lo patrocinaba esta casa. Estaba todo el mundo de esta casa. Y bueno, pues me invitó a esta película. Yo nunca había ido al estreno de una película española con el director. Y entonces, bueno, pues cuando me senté ahí a su lado y cuando terminó la película, pues le pusieron un foco y yo estaba ahí en ese foco que no entendía por qué. Y entonces me vi en un follón de gente felicitándolo y tal, y yo ahí como un mono verde. ¿Qué hago yo aquí? Bueno, todo el mundo te conocía, ¿no? Eras Bueno, una me de las conocía, mujeres más sí, guapas, más populares, de lo de el guapa papá lo ha dicho ella, no lo he dicho yo, lo ha dicho ella. Bueno, en cualquier caso, que yo me agobié mucho de esa historia, sobre todo porque era su día, su momento, y yo no tenía nada que ver. Es decir, que ahí empezábamos un poco la relación, pero nada del otro mundo. Y entonces me quise ir corriendo, tan corriendo que es una historia de verdad, que se me perdió una sandalia de tacón en el cine. Y paré, estábamos en la Gran Vía, salí, cogí un taxi, y entonces viene un señor por detrás y me dice, señorita, ¿esto es suyo? Y me devuelven la sandalia, que se había salido corriendo, y era una cosa, y es verdad. Y es no te decir, habías dado cuenta de que la habías perdido. No, porque de repente era tal gentío felicitándole y tal, y estaban los actores, estaba Victoria Abril, Manuel Bandera, todo el mundo felicitando al director de la película, y yo era ahí como, ¿y qué hago yo aquí? Y entonces yo me quise ir corriendo de esa historia, me perdí la sandalia, recuperé Pero mi no sandalia. fue él el que te trajo la sandalia. No, él no se dio cuenta, yo al día siguiente... bueno, pues hizo una cosa preciosa, le mandé un ramo de flores, enhorabuena, me encantaba la película, qué bien, perdón que me fuera así, no sé si sería a la francesa o a la Cenicienta, que perdí el zapato, pero bueno, pues ahí empezó toda nuestra historia que continúa a día de hoy y tenemos unos niños preciosos en común, unos niños, un hombre y una mujer. Bueno, ¿por qué Mabel Lozano, directora de cine y una de las mayores expertas del mundo en trata sexual, se ha puesto puta de seudónimo? Pues precisamente porque yo trabajo desde hace muchos años para romper todos los tópicos y sobre todo para demostrar que cuando hablamos de puta o prostituta, normalmente estamos hablando de mujeres prostituidas.
Y es muy importante. El lenguaje siempre estigmatiza a las mujeres. Siempre. Fíjate la diferencia. Puta, cliente. Cliente, ¿no? Un cliente puede ser alguien que va a cualquier sitio a comprar, lo dignificas. Puta. Fíjate lo duro que es eso, ¿no? Y además cómo estigmatiza a la mujer, cómo la revictimiza. Y normalmente cuando hablamos de mujeres en situación de prostitución, hablamos de mujeres prostituidas, que en muchos casos no lo han elegido. Y que si lo han elegido es porque no tienen otra alternativa, porque no hay libertad cuando no tienes opciones. Entonces todo el día me paso rompiendo esos tópicos. Todo el día me paso hablando de mujeres asesinadas en situación de prostitución cuando tus compañeros y compañeras simplemente las ponen a muerto o han asesinado a una puta o a una prostituta. Ni siquiera ponen sus nombres, porque no valen nada. Entonces, cuando una mujer en situación de prostitución es asesinada, es prostituta abatida a tiros, prostituta encontrada en una escombrera, prostituta quemada viva, prostituta, prostituta, prostituta. Y normalmente hablamos de mujeres prostituidas, como te he dicho, pero también hablamos de mujeres que tienen nombre, Mara, Mabel, que tienen hijos, que tienen familia, que las aman. Entonces yo creo que eso es un tópico que hay que romper. Por eso, bueno, pues por eso quería precisamente hablar de ese tema. Pero, Mabel Lozano, ¿qué te hizo en tu vida dar ese giro en el que yo, que podía haberte presentado como actriz, presentadora, bueno, modelo... ya soy muy mayor, ¿eh? Lo de No. modelo... Bueno, Bueno, lo de modelo modelo... en su día. Mi hijo escuchó lo de modelo y me dijo, pero mamá, pero con lo mayor que eres, con lo mayor que eres. ¿Qué giro da tu vida para que yo diga, y lo digo sin exagerar, que eres una de las mayores expertas, no de este país, ni de Europa, sino del mundo en trata sexual? Porque lleva 15, 16, casi 20 años grabando documentales, escuchando mujeres, grabando cortometrajes aquí, en Colombia, en Perú, vinculando la trata de mujeres con las mafias más perversas. Es decir, ¿a quién conoces? ¿Qué pasa por tu cabeza? Bueno, primero tengo que decir una cosa para tirarte las flores que mereces. En esos inicios, yo también, porque somos muy cainitas, somos además un país muy prejuicioso, ¿no? Y tendemos a poner etiquetas, esta es. Cuando yo empecé a hacer el primer documental, yo venía de ser una starlete de televisión española y hablaba de mujeres prostituidas, hablaba de trata, de esclavitud, que estaba dentro de esos puticlubs que vemos y normalizamos. Nadie me hacía ni caso, nada, era como, ¿pero qué está contando? Y la primera entrevista me la hiciste tú, con un pelo corto, preciosa, en la 2, y de repente yo recuerdo ese momento maravilloso porque fue la primera entrevista seria, y la recuerdo con muchísimo cariño, con lo cual te recuerdo a ti con mucho cariño, con mucha sororidad conmigo, con muchísimo respeto, cosa que era tan difícil, porque de hecho ese primer documental yo lo realicé en el 2005 y no lo vio nadie, ni mi madre. O sea, hasta el 2007 que lo compró Antena 3, que me salió ahí un poco en prime time, no empezó a funcionar. Mira, cuando yo me vine de ese pueblo, que yo tenía clarísimo que quería salir de mi pueblo, no porque no me gustara mi pueblo, ojo, porque me van a escuchar los de mi pueblo y me van a linchar, que a mí mi pueblo me encanta, Villaluenga, que vive mi madre, que está enterrado mi hermano, mi padre, que es el sitio donde he salido, que los amo, que soy toledana por los 4 costados. Pero es cierto que yo quería dar ese salto, a ver, a viajar, todo se me quedaba pequeño y esa curiosidad por la vida la sigo teniendo. Cuando vine a Madrid pensé que Madrid era mi destino. Este era mi destino, la ciudad era mi destino, el destino que me ofrecía, bueno, pues poder estudiar, poder viajar, poder ver museos, salas de fiesta, discotecas, cines, todo eso que no tienes en un sitio pequeño, ¿no? O tienes otras cosas bonitas, pero eso no. Muchos años después conocí a Irina. Irina era una chica, una mujer víctima de trata que quería lo que tú y yo. Tú y yo hemos hablado un poquito antes y al final, ¿qué queremos? Ser felices. Todo el mundo quiere ser feliz. Ella quería una oportunidad. ¿Dónde conoces a Irina? La conozco, fíjate, por cosas como... ¿Te la presenta alguien Sí, o sí, cómo fue esto? O sea, por una serie de casualidades, yo con unas amigas, con Marta y con Pilar, hice una línea de ropa para hacer deporte, de mujeres, porque de repente, bueno, pues las mujeres es como que no hacen deporte. Hicimos unas camisetas muy chulas y nos iba muy bien. Y pensamos, bueno, ¿por qué no damos algo de lo que estamos ganando a proyectos de mujeres? Y entonces conocimos el proyecto Esperanza, el proyecto Esperanza que nos habló de trata. Y yo dije, ¿de trata? ¿De qué se trata? ¿Qué es eso? Claro, ¿De qué claro. se trata? De trata, pero ¿de trata de qué?
Claro, pero es que eso se lo preguntas a un chaval ahora de 14 años y te dice lo mismo, pero ¿cómo es posible? Y nos habló del proyecto Esperanza y entonces nos citó y a mí me presentó a Irina, a esta chica rusa que había sido captada por su vulnerabilidad, es decir, no, mayor de 5 hermanos, no tenía que ayudar a sus padres y bueno, pues un noviete le dijo ven a España que vas a ganar mucho dinero y cuando llegó la vendió a un puticlub a las afueras de Madrid. Claro, la gente dirá, pero ¿cómo puede ser que llegues aquí con un novio y te venda? Es que es brutal. Es que si tú lo piensas, mira, como yo hablo todos los días de esclavitud, de venta de mujeres, llega un momento que lo normalizo, alquiler y venta de seres humanos. Pero claro, ¿cómo es ese proceso? Bueno, Que pues te ese vas proceso... con tu novio y te dice, oye, ven, mira, ¿te importa? Trabajas una noche... te tiras a alguien y te pagamos. No, o sea, ¿cómo es ese proceso? No, ese proceso es un proceso que ahora mismo pues es un proceso muy normal que hacen las mafias rumanas, que es el lover boy, un chico que enamora a una chica, pues eso, que es vulnerable, que no tiene trabajo, que no tiene herramientas, que no tiene recursos, bueno, de siempre, necesidades. Ya no tanto pobreza, sino necesidades, porque hay gente pobre que dice, bueno, pues yo lo que tengo, pero hay gente que tiene necesidades, yo quiero estudiar, yo quiero que mis hijos tengan una oportunidad, todo eso es muy lícito, las necesidades, y entonces buscan gente con necesidades, gente, pues eso, muy vulnerable, y les dicen, ven a España, vas a trabajar de camarera, y cuando llegan aquí, la venden a un puticlub por un precio, el puticlub dice, te he comprado, como un bolso, a ver, como la taza, ¿cuánto me ha costado la taza? 6.000. Pues hasta que tú no me pagues los 6.000 que yo he pagado por ti, no te puedes ir de aquí. Y probablemente la deuda nace en el viaje. La deuda nace en el viaje, ¿no? porque si yo te he pagado el viaje a España, que me ha costado... Y te he hecho los papeles y si vienes de 1.500, imagínate. Claro. 2.000, son 2.000 que tú ya tienes en deuda. Bueno, normalmente son 6.000, porque aquí hacen Ya. la cuenta del gran capitán. Es decir, Ya. si vienes de Latinoamérica, pues imagínate. Mabel, y... Bueno, pues ¿en esta qué punto? chica Irina fue la que, o sea, lo tuve claro, es decir, mi destino no era Madrid. Mi destino fue conocer a Irina. Ese es mi destino y ese fue mi destino. O sea, Irina me cambió la vida totalmente. De repente te saca de tu círculo de confort y te enfrentas a esta mujer que dice, pero si es lo mismo que yo, ¿cuál es la diferencia? Pues yo he nacido en Villaluenga de la Sagra, en una familia que me amaba, en unos padres que han intentado, dentro de sus recursos, darme todas las oportunidades que han tenido, y ella ha nacido absolutamente desnuda de derechos. No tiene nada, ni nadie la va a apoyar. Entonces, bueno, pues realmente eso me cambió la vida. En ese momento yo tuve clarísimo que quería contar la historia de Irina, de Irinas. Y lo que quería contar no sabía cómo contarlo porque no tenía las herramientas suficientes, ni los recursos, ni nada. No pudo ser en ese momento, pero desde que la conocí tuve claro que quería contar esa historia que nadie había contado. Mabel, ¿alguna vez has dicho... En alguna entrevista he leído que eso no tiene nada que ver con, y quiero ponerlo entre comillas, porque no sé exactamente si lo voy a explicar bien, con las mujeres universitarias, jóvenes, que son chicas de compañía, que ahora se las sacan las series y que tienen como ese papel de, bueno, yo voy a acompañarte a un sitio, pasamos una noche juntos, me pagas... ¿Esa mujer es libre? Bueno, a ver, yo creo... Quiero decir, ese Mara, perfil formada, ya, pero bueno, con te quiero padres decir, que les han ayudado, ¿eso dónde entra? No, ¿dónde están? Yo te pregunto, ¿dónde están? Porque yo cuando imparto conferencias sobre explotación sexual, sobre esclavitud sexual, que ya la palabra existe, siempre me dicen los chavales, no, las estudiantes, los bolsos Claro. de Chanel o Ferrari, digo, yo quiero que a ver, preséntame alguna. No están, claro. No, es que yo no conozco ninguna. Ya. O sea, yo llevo 17 años y he hablado con cientos de mujeres prostituidas, vejadas, violadas, en medio mundo. Porque además, pues trabajo en el mundo entero. Estaba en Colombia justo cuando salieron las mujeres de las FARC. Bueno, he entrevistado a cientos de mujeres. Nunca he conocido a ninguna de esas. Yo creo que tiene más que ver con el imaginario más cercano a Pretty Woman que con la realidad, la sordidez de la realidad. Es decir, ¿existe Pretty Woman? No. ¿Existe Richard Gere, putero, demandante de sexo de pago? Sí. Las Pretty Woman, no, es que forma parte de ese imaginario que el cine, la literatura, ha blanqueado muchísimo. La Bueno, prostitución perdona, está muy esto que has blanqueada. dicho de Richard Gere,
igual tampoco existe ese perfil seductor, cuidadoso, que se Sí, enamora, sí, sí, sí. que se enamora. Bueno, lo de se enamorar, Que, lo has dicho tú, que va a por lo de buscarte. guapa. No, es como acaba Pretty Woman. Ah, bueno, que va bueno, a buscarla sí. con un rabo de rosas. Bueno, pero es que no, es una- existe ese perfil que Pero, Mara, es una llamado- peli americana. Por eso, entonces el que happy igual end tampoco, va que incluido. tampoco existe. Que igual el perfil llamábamos de cliente, es un perfil que aunque parezca educado, con traje elegante, es un hombre sórdido, que quiere abusar. Bueno, fíjate, que siempre se habla de los perfiles de las mujeres y a mí siempre me parece terrible, ¿no? Encasillar a las mujeres en compartimentos. No hay perfiles de mujeres, hay situaciones que vuelven muy vulnerable a un ser humano, porque he conocido muchas mujeres y todas son diferentes. En cambio, sí hay perfiles de demandantes de sexo de pago, sí hay perfiles de esos hombres. Ese hombre casado de mediana edad, que de lunes a jueves va al puti, pero viernes, sábado y domingo es un padre de familia ejemplar, con sus hijos, etcétera. Digo ejemplar porque a veces demanda a niñas de 14 años y tiene hijas de 14 años en casa. Y eso es la realidad. Vemos que cada vez las mujeres son más jóvenes porque la demanda es de mujeres cada vez más jóvenes. Entonces, esos hombres a veces hay ese hombre que las quiere enamorar. Porque claro, no quiere esa relación tan fría, porque la prostitución es fría y es sórdida, sino quiere enamorar a esa mujer para que le dé todo, para que de repente le bese, le cuide, le tal, no sé qué, y luego pasa, la abandona, etcétera. Yo creo que hay tantísimos perfiles de hombres en prostitución que no se puede hacer un estudio. De hecho, hace muchos años hicimos un estudio más o menos de cómo eran estos perfiles. Hoy no se podría hacer. Ten en cuenta que más de un 38% de los hombres españoles, 8,5 millones de hombres españoles, reconocen consumir sexo de pago. Entonces ahí hay desde políticos, a abogados, a albañiles, a banqueros, a fontaneros y a muchos. Y cada vez chavales más jóvenes, muy jóvenes. Porque ten en cuenta que los chavales se están educando en la sexualidad a través de la pornografía. La pornografía realmente, en muchos casos, cuando tú en la pornografía buscas japonesas 3 veces, la propia web te pone japonesas en prostitución. Es un activador de la prostitución. Y estamos viendo que chavales muy jóvenes están llegando al sexo de pago. Fíjate, yo te hablaba de lo del cine porque no había coches, entonces en el cine. Pero hoy en día, con la libertad sexual que tienen los chavales, de repente que están viendo tanta pornografía tan bestia, ¿no? Que se ritualiza en las manadas. Fíjate, 1.000 y pico manadas judicializadas en España. La cultura de la violación. Hoy, el vídeo más visto de pornografía es el vídeo donde están violando a una chica. La pornografía y determinadas webs que tienen más entradas que Amazon, que Netflix, que junto. Y, Mabel, ¿tú estarías por prohibirla? O sea, la opción es prohibir la prostitución. Mira, prohibir es una ley que penaliza a las mujeres. No puedes penalizar nunca a las más vulnerables. Prohibir la prostitución significa políticas punitivas con las mujeres. Las mujeres. O sea, la que ejerce la prostitución es la que acaba en el trullo. Absolutamente. Vale. El cliente es pobrecito porque Sí. es que le está Entonces, engañando a esta. Hay que abolirla, porque la abolición significa políticas que vistan de derechos a las mujeres, que las doten de alternativas. Es decir, alternativas, ¿cómo se sale de la prostitución? Se sale con alternativas, con herramientas para que tú puedas elegir. Y en la abolición entiendes que tienes que ir contra el proxeneta, que es con el que se lucra, que son las tercerías locativas, y contra el demandante de sexo de pago, contra el putero, contra el cliente, porque entiendes que es cómplice. Entonces, no podemos pensar que en un mundo que estamos trabajando por la igualdad, que estamos educando a nuestros hijos e hijas en igualdad, exista la prostitución. Porque de lo que tú has hablado es algo muy subjetivo, una mujer que quiere, que es mayor de edad, que no tiene proxeneta, que elige. Es casi una pretty woman. Sí, que no las vemos, efectivamente. ¿Cuál es la mayoría? Hemos oído hablar de ellas, pero no conocemos Claro, ninguna. Mara, pero que existirán. Claro. Si yo no digo que no Sí, existan. pero en cambio bajamos además, aquí a una de las claro, calles de sí, Madrid, sí. vamos a un polígono de las Marconi. afueras y exactamente. Marconi, y las vemos, claro. En Marconi A esas sí que habrá las 100 y vemos. pico mujeres Sí, que sí. tienen el proxeneta al lado, que llevan 15 horas con los tacones, que no se pueden mover ahí, que tienen unas deudas impresionantes y que tú dices, bueno, es que muchas han dicho que sí. Ya, sí, han dicho que sí. Pero ¿cuál era la alternativa que tenían? ¿Tenían opciones? ¿Podían elegir? Es que no hay alternativas en muchos casos. Entonces, pues efectivamente, yo creo que tendemos
a eso, y tendríamos, yo siempre estoy ahí instigando con el gobierno a decir, hay que ser valientes, hay que dar un paso adelante, y sobre todo, la reinserción. Dotemos a las mujeres de herramientas para que puedan elegir, para que sean libres, para que puedan salir de ahí. Es muy importante eso. Mabel Lozano, tenemos que despedirnos. Ay, qué pena. Ay, qué pena, Mara, qué pena. Ya La no, verdad que sería una conversación 15 años, efectivamente, que 15 años sin mantendríamos vernos ahora 15 otra vez. años sin No. vernos. Pues sí, no. Sí, Te ha sí. crecido el pelo desde hace 15 años, ¿eh? Yo creo que fue el 2006 o 7 cuando te entrevisté Pues, en las fíjate, noticias. pues 15 sí. años, 15 años que no nos Bueno, hemos visto, entonces, a ver, siempre os lleva un faro a los invitados. Ay, pero te voy a poner una cosa. Esta canción sí que te la tienes que saber, casi como la de Bambino. A ver, te la voy a poner. A ver esto. Atlético de Madrid, ¿Por qué jugando, ganando, peleas como el mejor. El Atleti. Porque esto es tu padre, tu familia, eres tú, es Bueno, todo, ¿no? es todo, es que yo soy muy del Atleti, soy muy futbolera, me gusta mucho, pero yo no sé si me gusta mucho el fútbol o me gusta mucho el Atleti, que es diferente. Es Ya, decir, ya. me gusta el Atleti, me gusta además ese a lo que tiene de equipo pupas, de perdedor, de que Bueno, siempre cada vamos... vez menos, cada vez Bueno, menos, ¿eh? pero por eso somos muy disfrutones, porque como cuando ganamos es una cosa tan importante que de repente, y bueno, mis hijos también son atléticos también. Bueno, vamos a un faro. Dime, ¿con quién estarías y qué música sonaría, Mabel Lozano? Pues mira, como ahora voy mucho a Galicia, me encanta, lo que me gusta menos es el nombre, pero me gusta muchísimo el faro de Hércules, la torre de Hércules. ¿Por qué? Bueno, es Más una- antiguo en funcionamiento del Claro, mundo. es del año, o sea, del siglo I después de Cristo. Sí, sí. El que está Sí, sí. funcionando Sí, sí. más antiguo del mundo. No, y además tiene una leyenda, bueno, toda la leyenda muy de Machirulo, las guerras, las tales, Hércules contra los gigantes, no sé qué, pero luego tiene una leyenda muy bonita, ¿no? Que luego de repente le puso a la ciudad, a Coruña, por una mujer, con lo cual, bueno, pues es bonito, lo demás es muy machiruli siempre en las guerras y tal. Es muy antiguo, tiene unas vistas preciosas, me gusta mucho Galicia, y fíjate, yo subiría a este faro con mujeres sobrevivientes de la trata. Subiría con ellas, para empoderarlas, con una canción de una de mis amigas a las que amo y adoro, que es Bebe, con ella de Bebe, para empoderarlas desde la altura. Tú puedes, porque lo primero que hacen a las mujeres en situación de prostitución es realmente sumirlas en la nada, en la mierda, en la miseria. Entonces, para realmente rehacer su vida hay que empoderarlas totalmente. Tú puedes. Hoy tú te vas a pintar, vas a ser la mujer más guapa para ti, vas a ser feliz. Subir con ellas, compartirlo con ellas. Pero no está cansada. No miró ninguna. Mabel Lozano, muchas gracias por estar en este faro. Gracias, mujer preciosa. Color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere.